Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias, Señor, por tocar cada corazón, Señor, de cada mujer, cada varón, Señor, que se conectan, que miran después, que nos oyen a través de la radio. Te damos gracias, Señor, y deseamos, Señor, con todo nuestro corazón que tú toques, Señor, el corazón de cada persona. Que tú, Señor, nos alinees, Señor, como tú quieras, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermana Patti, Señor, que te ha placido, Señor, traerla, Señor, hasta estas ondas radiales, Señor, para que su voz sea escuchada, Señor, a través de la tuya, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú la estás usando, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que tú transformes vidas, Señor. Que transformes las vidas, Señor, de las nueras con las suegras, de las suegras con las nueras, Señor. Gracias te damos, Señor, que tú pongas amor, paz y alegría en cada una de ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias por orar. Gracias, Señora. Ok, hoy vamos a terminar el capítulo 4 del libro de Ruth. Y dice así, listos. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que le dije, amigo, ven, siéntate un ratito, vamos a platicar. Boaz estaba así como que, necesito convencerte. Boaz tenía un plan. Entonces se sentó el amigo y empezaron a platicar y Boaz le dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Pero también llamó a 10 líderes del pueblo y se sentaron todos juntos. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que vino de Moab, ¿verdad? Es nuestra pariente. Pues fíjate que ella está por vender el terreno que le pertenecía al esposo, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo porque va a redimir sus tierras y tú eres el que a ti te corresponde comprarlas. Entonces, mira, aquí están estos testigos por si las quieres comprar. Y dice el pariente, bueno, pues sí, está bien, yo la voy a redimir. No hay problema. Por supuesto, le dice Boaz, te tienes que casar con la nuera, con la moabita, con Ruth. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo, no el tuyo, el de su esposo. Y así conservar la tierra para su familia. Y ya no le gustó esto al pariente. Dice, a ver, la moabita. Quiero las tierras, pero... Las tierras me conviene porque me gusta invertir, porque quiero tener terrenos, pero la moabita, yo creo que vos estaba por dentro. Sí, di que no. No, entonces le empezó a pensar así como que, ay, no creo que me conviene. No puedo redimirlas, le dice en el versículo 6. Sí, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redímelas tú. O sea, no hay problema, no. Yo creo que él decía, comprar tierras, invertir me conviene, pero eso de casarme con la moabita y luego si tiene un hijo no va a llevar mi nombre, va a llevar el nombre de Elimelech y luego, y luego ahí se van a andar peleando con mi heredad y la de ellos. Y luego si los papás de la moabita se me echan encima, hablando de los suegros, no, sabes que no me conviene, mejor tú hazlo. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara, ¿qué crees? Se quitara la chancla. Entonces, me asusté cuando venías con la chancla porque yo sé lo que sé de la chancla es que la mamá le pega a la hija con la chancla. Mi hija dice, ay, viene mi mamá con la chancla. Pues el hombre se quitó la chancla porque era una manera, era un símbolo de hacer un acuerdo, ¿verdad? Entonces se quita la sandalia y se la entrega a Boaz y dice, tú cómprala. Y esto es un símbolo de decir, yo me quito mi chancla, mi zapato y yo estoy renunciando al derecho que yo tengo de pisar sobre esas tierras que me corresponde a mí redimir, pero no quiero, no gracias. Así es que ahí está mi chancla.
es algo simbólico que estaba haciendo el pariente de Elimelech. Yo renuncio, no voy a poner mi pie ahí, no se preocupen, aquí muere. Así es que delante de todos los testigos, de los 10 testigos, no era 1, 2 y 3, 4, 10 testigos, este pariente le está diciendo a vos, tú redímela, yo me hago a un lado, no voy a poner mi pie ahí, no voy a hacer alboroto, ahí está. Entonces yo creo que por dentro vos estaba, yes, gracias a Dios. Vos le dijo entonces a los ancianos y a la gente que estaba ahí alrededor, ustedes son testigos, vos querías hacer todo esto súper legal y en público. Estábamos hablando en el capítulo anterior que cuando vos entendió lo que Ruth quería que él hiciera, él dijo, momentito, vamos a hacerlo todo legal. Y aprendimos también que no podemos, por más que queramos algo, y que sabemos, es que Dios quiere lo mejor para mí, es que Dios quiere bendecirme, es que yo sé que Dios me quiere dar este trabajo. Pero como te preguntaba el maestro, ¿cuánto tiempo has esperado por algo? Si Dios lo quiere, pero estás esperando al tiempo correcto, estás haciendo las cosas legalmente. Y quiero hablar un poquito de vos y de su integridad. Él no escondió nada, le dijo bien claro al Redentor, ella es moabita. Yo creo que lo usó en doble, ¿verdad? Pero sabes que te voy a tener que interrumpir porque No, es está que no bien. me puedo quedar callada. Claro. Pero me gustó la manera que le dice, y dime si no lo vas a hacer tú para hacerlo yo. Ya él estaba listo. Estaba más que puesto. Y no le escondió las intenciones. Si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Y quiero que estos 10 testigos Que sepan. haya testigos. Nada de que, ay, pues pobrecitos, a ver quién les ayuda. No, él traía también su plan sobre la mesa. Y muchos de nosotros a veces escondemos nuestro plan. Esperando de que no le den el trabajo a aquel, pero yo ya tengo mi solicitud para ponerla ahí. Y no debe de ser así. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos. Muchas veces no lo somos por miedo. Queremos esconder cosas por miedo. Queremos esperarnos muchas veces a no hablar ciertas cosas por miedo. Pero aquí vos nos está enseñando con su carácter que la integridad es un carácter de una persona y Dios lo va a bendecir. Especialmente yo, cuando mis hijos quieren algo, yo les digo, ora, si es la voluntad de Dios va a suceder. No, pero es que mira, ora y espera en Dios. ¿No quieres tú la voluntad de Dios? ¿Qué no es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? No, pues sí, entonces ¿por qué estás aferrándote a algo que Dios te lo puede dar? Siempre y cuando lo hagas en su tiempo y sobre la mesa y claramente, pero a veces queremos arrebatar las bendiciones, queremos correr a agarrar aquello que Dios nos prometió, queremos imponer manos sobre ese hombre que creemos que Dios me está dando a mí y no queremos esperar. Es que, perdón, pero es que no puedo aguantar. Es que me dio risa porque me acordé de que le preguntaron a unos jóvenes cristianos que cuál sería un piropo cristiano. Y le dijo, pues si yo miro a la muchacha venir, dijo, esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. Y por eso ahorita se me vino a la mente y dije, wow. Un buen piropo, señor. Perdón. Sigamos adelante. Ok, entonces dice versículo 9, le dice voz a los ancianos. Ustedes son testigos de que hoy le compré a Naomi todas las propiedades de Elimelech, Kelión y Malón. Pero además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. ¿De veras creen que vos lo hizo para tener más tierras? Vos tenía mucho dinero. Vos tenía muchos trabajadores. Él no necesitaba más tierras. Él lo hizo por Ruth. Yo creo que él estaba súper enamorado de Ruth. Y es más, el otro hombre dice, no, yo no lo quiero hacer porque tal si yo pierdo mi propia herencia, si yo pierdo mis propias inversiones que he hecho, todos mis años trabajando.
yo creo que vos decía, yo estoy dispuesto a perder todo con tal de quedarme con Ruth. Vos vio el precio de que Ruth significaba para él. Y esto me recuerda a la parábola de la perla del gran precio, que Jesús nos contó para decir que Él dejó todo su reino, toda su gloria, por ti que eres esa perla preciosa. Aquí vos estabas dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Ruth, con tal de ganar a esa mujer fiel, a esa mujer leal, a esa mujer que estaba dispuesta, igual que ella, dejó todo para tener cuidado de su suegra. Y a veces en estos tiempos que estamos viviendo, Araceli, mucha gente dice, es que yo ya no creo en el amor. No es que la gente es malvada, no es que ahorita tienes que estar cuidando de otros. Y esta historia de Ruth y de Boaz nos tiene que recordar que el amor todavía existe. Que Dios todavía nos ama, que Dios todavía contesta oraciones, que Dios todavía, que en Dios hay esperanza. Así es que yo les animo, no pierdan la esperanza. No se llenen tanto de las noticias horribles que pasan todo el tiempo, todas las horas. Y llénense de las buenas noticias. Y esas buenas noticias están aquí en la palabra de Dios. Porque el amor todavía existe, porque Dios existe. Así es que todavía hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Bueno, continuemos. Así que, de ese modo, dijo Boaz, podrá tener su hijo de Ruth un nombre que lleve el nombre del difunto. Sí, a él no le importaba de quién era el nombre, a él no importaba si no llevaba su apellido mientras él pudiera tener a Ruth. Él dice, le doy todo. Así es que ustedes, les dice, ustedes son mis testigos. Entonces los ancianos y toda la gente estaba aquí, dijeron, sí, somos tus testigos. Y empezaron esos testigos, esos varones, a bendecir. Dice, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea. Raquel y Lea fueron las mamás que dieron la descendencia a Jacob o al pueblo de Israel. Que prosperes, que sea famoso tu hijo, que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, como se los dio a nuestros antepasados Farés, el hijo de Judá. Aquí los varones de esta nación de Israel, judía, están bendiciendo a Boaz y a sus descendientes. Es bien importante que un hombre reciba la bendición de otro hombre. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios y Dios mismo, la autoridad es algo muy importante. Muchas veces los hijos se van de la casa y no les importa si el padre los bendice. Ellos quieren ir a hacer su vida, a descubrir al mundo. Oye, pero tu papá no está de acuerdo. Él ya está viejito, él no entiende. Tú, varón, necesitas la bendición de tu autoridad. Porque si no recibes la bendición, ¿qué crees? La maldición está a la puerta. Necesitamos varones bendecir a nuestros hijos varones, especialmente para que les vaya bien, para que Dios bendiga sus trabajos, para que Dios bendiga a la esposa con la que se van a casar y a sus hijos. Todos esos varones bendijeron a Boaz. Y ellos hablaron de que seas bendito como los hijos de Fares, tu antepasado. Fares fue hijo de Judá, por eso es que a Jesucristo, que voy a hablar de esta genealogía, es de la tribu de Judá. Y Araceli, le voy a preguntar a alguien ahí, a ver quién nos contesta en el chat. Quiero preguntar, ¿quién fue la mamá de Boaz? Tómense el tiempo, investiguen quién fue la mamá de Boaz, porque cuando me contesten esa pregunta, vamos a entender un poquito más por qué Boaz era tan noble y tan bueno con Ruth. A ver, me dice si alguien contestará, Araceli. Okay. ¿Quién fue la mamá de Boaz? Porque a mí la verdad me cautivó Boaz, porque era tan bueno. Continuemos. Versículo 3 dice, así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor, porque recuerden que quien da la luz, quien da vida es Dios.
el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un hijo varón. Te dio tu Redentor. Y ahora que este niño que tú tengas sea un niño famoso. Yo no sé por qué querían tanto estas mujeres y estos hombres que tus hijos sean famosos. Mi hijo quiere ser famoso. Se pone a hacer videos y él quiere ser famoso. Yo, no, yo no quiero que seas famoso. Y él se toma fotos y le gusta tocar. Y digo, aquí estos varones y estas mujeres están bendiciendo a Noemí, a Ruth, con un hijo famoso. Y yo le digo yo a mi hijo, si no vas a ser famoso, si no vas a ser para Jesús, a ver, ¿quién es la mamá de vos? ¿Quién fue? Rahab. Rahab fue la mamá de Boaz. ¿Y sabemos quién es Rahab? Rahab, desgraciadamente la conocemos por su profesión. Rahab era una prostituta que Josué y todos sus espías fueron a rescatar porque ella ayudó al pueblo de Israel cuando iban a poseer a Jericó. ¿Ok? Pues yo me imagino que cuando Rahab como fue rescatada por ayudarles, se fue a vivir con los israelitas, se casó con un tipo que luego les doy el nombre, y tuvieron a Boaz. Y yo creo que Rahab le dijo a Boaz, su hijo, quién era ella, a qué se dedicaba. Y yo pienso, por eso es que Boaz era tan misericordioso con Ruth, una moabita, porque los judíos rechazaban los moabitas. Así como fueron con su mamá. Así ¿Verdad? Muchas veces lo que sembramos en una generación lo vamos a cosechar en la siguiente. ¿Sabes que una de las cosas, ahorita que estamos hablando de esto, a veces nosotros nos toca ayudar a alguien? Uh-huh. Y muchas veces, yo no sé usted, pero muchas veces he pensado, no es que la persona se lo merezca, o no es porque de verdad quiero ayudar a esta persona, sino por su mamá, por su hermana, por su tía, que ha sido muy buena conmigo, me ha ayudado a mí, por eso voy a extender mi mano hacia esta otra persona, aunque se haya portado conmigo de lo peor. ¿Verdad? Que a veces así reaccionamos, uh-huh. Porque vos también podría haber dicho, pues no, esta es una moabita, yo qué voy a tener, no, podría haber hecho lo mismo que el otro pariente, sí, el fulano de sí. Tal, uh-huh. Sí. Pero, sin embargo, igual como hicieron con su madre, así él mismo también. Y sabes que si yo fuera Rahab, yo le hubiera dicho a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Sí, yo tuve una vida muy mala, sí, yo merecía morir, sí, yo no tenía temor de Dios para nada, pero el pueblo de Israel me salvó la vida, me prometieron ayudarme y me ayudaron. Mira, ellos también, no nada más a mí, pero a tus abuelos, a tus primos, yo les dije que si yo le hablaba a mi familia, la iban a rescatar. Me dijeron, siempre y cuando esté dentro de tu... Bueno, ya le estoy platicando la historia de Rahab, que me gustaría un día enseñar. Está muy bueno. Pero vos sabía que Dios había tenido misericordia de su mamá. Y yo creo que eso también creó en él, tener un corazón misericordioso contra las mujeres rechazadas, contra las mujeres que dirían por ahí de mala reputación, contra las mujeres que a lo mejor han tenido una vida pasada muy, muy oscura, pero sabes que Dios a nosotros no nos rechaza. Dios nos rescata, así como vos fue misericordioso con Ruth y la rescató de una desgracia, de ser pobre el resto de su vida, de estar mendigando el pan, de aún perder su heredad, así Jesús nos vino a rescatar. Y continuemos, le decían las mujeres, híjole, Noemí, que tu propio hijo sea, ahora Dios te ha dado como un hijo. Otra vez ya Dios te dio un hijo a través de Ruth. Dice, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed. Obed llegó a ser el padre de Isaí, que era abuelo de David. David, Obed, Isaí, Boaz, todos ellos venían de la tribu de Judá. ¿Y sabes quién viene de parte de esa genealogía?
había un ciego en los tiempos de Jesús que le gritó un día: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben quién? Ese fue el ciego Bartimeo. Y le gritaba a Jesús por su genealogía: hijo de David. Dios había prometido al rey David que por su genealogía sus descendientes iban a ser uno que iba a rescatar a la nación de Israel, a todo el pueblo. Pues Jesucristo, el famoso de famosos, es tan famoso Jesús que aún la historia en la Biblia, aún la historia en todas las historias del mundo, es antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los años que han pasado, siempre decimos, esto fue antes de Cristo, después de Cristo. Así de famoso vino a ser Jesús. No solamente porque es el Hijo de Dios, sino en los niveles de sociales. Se cumplió lo que estas mujeres dijeron, que sea famoso. Jesús vino a ser famoso y vino de la genealogía del rey David. El rey David vino de la genealogía de Judá, ¿sí? Y Judá vino a ser el padre de la genealogía de Boaz. Todos estos hombres, y si los quieren estudiar, la genealogía de Jesús están en Mateo 1, del 1 al 17. Son un montón, y este fue papá de este, y este fue abuelo de este. ¿Por qué la Biblia nos dice los nombres de todos ellos? Porque tú vas a escuchar que este libro fue escrito por hombres, que no es cierto que existió, que no es verdad. Siempre Satanás se va a encargar de llamar a Dios mentiroso. Pero si tú te pones a estudiar y tú lo confirmas con libros de historia, no se inventaron ningún nombre. Cada nombre, cada padre estuvo ahí, y estuvo ahí, y estuvo ahí. Y eso se puede conformar, se puede comprobar. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra van a pasar, tú te vas a morir, todos aquellos que hablan mucho se van a morir, pero mis palabras, que es la palabra de Dios, no pasarán. Y así fue como Dios le permitió tener a Noemí un nuevo hijo. Y ahora Noemí se convirtió como la nani, lo abrazó, se llenó de gozo. Y así fue como ellos crecieron en esa tierra, ya sin andar mendigando el pan. Ya sin, la bendición de Dios estuvo sobre Noemí y sobre Ruth. ¿Y sabes por qué? Gracias a quién? Al Redentor de la familia. Ese Redentor se llama Boaz. Pero Araceli, yo les quiero platicar a todos los que nos están escuchando. Hay un Redentor para ti y para mí. ¿Por qué tú y yo necesitamos un Redentor como Ruth, como Noemí lo necesitó? Les quiero platicar lo que dice Romanos 7. Dice, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona viva? En Romanos 7 nos habla de una ley en la cual tú y yo estamos. Y es la ley que te dice, la voy a leer esa ley. El alma que pecare morirá, dice en esa ley bajo la cual tú y yo estamos. La paga del pecado es muerte. Y también dice esa ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El momento en que tú naciste en este mundo, tú estás bajo la ley. Y esa es la ley del pecado. Lo siento. Si tú pecas vas a morir. Todos nacemos bajo esta ley. Por ejemplo, dice versículo 2, cuando una mujer se casa, acuérdense que Ruth se volvió a casar, la ley de su marido está bajo la ley de su marido mientras viva. Pero si el marido se muere, ya no se aplica esa ley del matrimonio sobre ella. Versículo 4 de Romanos 7 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Cuando ustedes mueren al poder de la ley, es cuando ustedes murieron con Cristo. ¿Dónde murió Cristo? Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y hay un versículo que dice, yo estoy juntamente crucificada con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive dentro de mí. ¿Qué nos está diciendo aquí con todo este rollo, Araceli? Tú y yo nacemos casadas con el pecado. Y esta es la ley que nos dice, está sujeta al pecado, o sea que vamos a morir.
entonces necesitamos un redentor. Pero el redentor puede llegar a salvarnos si todavía el marido vive. No, el marido tiene que morir. Para que un redentor venga con una nueva ley de matrimonio, como Jesús vino con su sangre, ¿sí? Yo tengo que morir a mi primer esposo o a la ley que me tenía atada a él. ¿Y yo cómo voy a morir? Hablamos la última clase de los símbolos que a veces no entendemos, y el símbolo del bautismo lo explica claramente. Cuando yo decido bautizarme, yo digo, cuando te sumergen en el agua, estás diciendo, yo entro al agua como símbolo de mi muerte, y cuando salgo es un símbolo de la vida resucitada en Cristo. Y lo que te está diciendo es que yo me voy a morir para poder resucitar. Jesucristo tuvo que morir por tus pecados para poder resucitar y darnos vida eterna. Tú no puedes recibir un nuevo redentor hasta que te mueras al primer esposo, para que esa ley que está sobre ti, que dice que tienes que morir, sea desechada. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo decidí morir al pecado, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban en nosotros. Y la ley despertaba esos deseos, que producía una cosecha de malas acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Cuando estamos casadas con el pecado, ¿qué es lo que producimos? Muerte, lujuria, mentiras, deseos de robar, coraje, enojos, falta de perdón. Eso es lo que produce nuestro esposo, el pecado, en nosotras. Cuando tú y tu esposo se unen, van a producir algo. Cuando el pecado, que es tu primer esposo, y tú te unes, va a producir algo. Cuando Ruth y Boaz se unieron, producieron a Obed, al abuelo, bisabuelo del rey David. Pero si tú no quieres estarte uniendo con el pecado, como fuimos todos creados, ¿sí? ¿Por qué? Por Adán. Por un hombre entró el pecado y estamos casados con el pecado. Pero si ya no te gusta ese esposo, si tú no quieres ser esclava del pecado y estar sujeta a esa ley que, ay, es que por más que quiero hacer lo bueno, no lo hago, no puedo. Bueno, hay una salida. No tienes que estar casada con el pecado. Bueno, ¿y cómo le hago? Hay que morir. ¿Cómo yo muero al pecado? Dice en 1 Corintios 15:21, porque cuando la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan? Entró por Adán, también la resurrección de los muertos entró por Cristo. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo pueden ser vivificados. Si tú quieres un nuevo contrato de vida, un nuevo esposo, un nuevo redentor, tú tienes que morir a tu primer esposo, que es el pecado. Por eso es que nuestro redentor dice, aquí estoy. Yo morí en la cruz del pecado para liberarte de todos tus pecados, para darte una vida eterna, pero me tienes que aceptar a mí y tienes que decir, ya no quiero vivir yo en este cuerpo que hace lo que se le pegue la gana, que se enoja cuando quiere, que maldice, que usa esta bocota para maldecir a otros y hacer lo que él quiere. Ya no quiero morir a ese, ya no quiero vivir con ese esposo que me tiene como esclava haciendo todo lo malo. Yo quiero vivir para Jesucristo. Porque lo que yo viva en este cuerpo lo quiero vivir para Cristo, porque Él sí murió por mis pecados, porque Él resucitó y juntamente con Él yo quiero resucitar a una vida con un nuevo esposo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Dice en Apocalipsis, vienen unas bodas, las bodas del Cordero, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nuestros pecados, pero no está clavado en la cruz, Él ha resucitado. Él ya no está ahí con su cuerpo todo caído en esa cruz.
Él resucitó. El mismo Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Y Él está preparando las bodas. Se llaman las bodas del Cordero de Dios, donde nosotras, todos los que aceptamos ese sacrificio en la cruz, los que aceptamos el nuevo pacto de su sangre, vamos a ser la esposa. Porque Él es nuestro prometido Jesucristo y nosotras somos su esposa. Ya no vamos a estar casados con el pecado nomás. Nosotros hemos recibido las promesas, las arras, que es el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el sacrificio de Jesús en esa cruz, tú le dices al pecado, el pecado, yo ya morí. Tú no me consideres más, estoy muerta para el pecado. Ahora solamente vivo para Cristo. Y esta es una decisión que tú y yo tenemos que hacer. Y como les dije la semana pasada, el mes pasado, cuando hablamos de Esther, todas las historias de la Biblia de las mujeres son hermosas, pero cada libro de esos 66 libros de la Biblia apuntan a uno, a nuestro Redentor, y su nombre es Jesucristo. Y si tú y yo no aceptamos a Jesucristo como nuestro único esposo, como el único que nos puede redimir de toda la maldad de este mundo, de esta carne que quiere seguir pecando, vamos a seguir casadas al pecado. Y cuando te casas al pecado vas a producir muerte. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por tus pecados, vas a dar vida y una vida en abundancia. Así es que yo quiero terminar con el libro de Ruth preguntándote, ¿quieres recibir ese regalo? Jesús dejó como vos todo, arriesgó todo para morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Él nos ama y no quiere una vida eterna separada con nosotros, porque nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos creación suya, pero si no le recibimos como el único y suficiente Salvador, vamos a estar apartadas de Él por la eternidad. Ya no nos queda mucho tiempo. El tiempo se está cortando. Muchos murieron en estos últimos 3 años y muchos van a seguir muriendo. Y este es un llamado a que tú recibas el regalo de la salvación que Jesucristo nos ofrece. No solamente se trata de estudios bíblicos, historias bonitas. Se trata de, ¿vas a recibir la vida que Jesucristo te prometió? ¿O vas a seguir con una vida de religión, haciendo lo que tú quieras? Pero tú necesitas decidir, ¿voy a estar casada con el pecado o voy a recibir a mi Redentor Jesucristo, lo que Él hizo en esa cruz por mí? Pero no podemos tener los dos. No podemos tener una doble vida. Tenemos que decidir hoy, ¿sigo casada con el pecado para dar vida, para dar muerte eterna? ¿O voy a recibir ese sacrificio en la cruz para no vivir más a mi manera, sino como Jesús me ordena? Yo quiero invitarlas a hacer esta oración, aquellos que quieren vivir una vida para Cristo, porque ya no hay mucho tiempo que perder. Y si quieren orar conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo entiendo que necesito un Redentor. Yo entiendo que estoy sujeta a las pasiones de este mundo. Yo entiendo que sin Jesús estoy perdida. Lo único que me espera es una muerte eterna en el infierno, apartada de Dios. No quiero vivir más en esta tierra con una vida de pecado produciendo muerte. Hoy renuncio al esposo que es la muerte, al pecado, y hoy decido morir a mis pecados para vivir una vida resucitada con Cristo. Recibo la sangre de Cristo por el perdón de mis pecados, que es lo único que me va a llevar a la vida eterna que Él ha prometido. Para yo un día poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que murió y resucitó para darme vida eterna. Jesús, hoy te acepto como mi esposo. Y yo creo que un día voy a estar contigo en las bodas del Cordero. Prepárame como una iglesia pura y sin mancha para un día abrir mis ojos en tu presencia.
Gracias, Padre Celestial, por mandar a tu Espíritu Santo, que son las arras, son las promesas de que un día Cristo va a venir por mí, su iglesia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración y tú crees lo que estamos haciendo, yo te pido que nos escribas, yo te pido que sigas buscando a Dios y su verdad, que es lo único que nos va a hacer libres del pecado y de la muerte eterna. Amén. Pues hay unas peticiones que me gustaría